nuestro que estás en los cielos. Señor Jesús, en esta hora pedimos, Padre, que el poder de Dios se derrame sobre cada uno de tus hijos. Sé tú ministrando nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque en tu nombre encomiendo esta palabra y eres tú hablando. En el poderoso nombre de Jesús declaro esa bendición. Gracias te doy, Padre. Bendito sea, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema hermoso. La mansedumbre del siervo. Texto bíblico Mateo 11:28. Vamos a leer hasta el 30 nada más. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Cuando escuchamos la palabra de Dios, lo que Jesucristo nos está diciendo, y Él al comienzo dice, venid a mí, es algo hermoso, es un llamado para todo aquel que quiera ir y buscar de Dios. Amén. Jesucristo nos hace una invitación generosa para todos los que están cansados y cargados. Amén. El Señor quiere hacernos saber que el hombre, por su naturaleza, es pecador, y en el pecado no hay descanso, ni hay paz en el alma del hombre. Muchas veces verán que el hombre tiene buenos empleos, buenas casas, buenos autos, de todo tiene, pero el dinero no le lleva paz. Lo que ellos tienen es sufrimiento, carga, la cual no pueden entregar a nadie, porque el único que toma las cargas es Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Él nos llama para descansar en Él. Nos da su paz y su Espíritu Santo para guiarnos y ayudarnos con su gracia divina. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de Dios. Es ahí donde el hombre, cuando acepta a Jesucristo, encuentra la misericordia de Dios. Porque Dios en su misericordia quita aquella carga, levanta la carga que hay en el ser humano. ¿Cuántos cuando aceptaron a Cristo sintieron su cuerpo liviano? Su mente, su corazón ya no es el mismo. Por eso Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ese es Dios. Ese es el Hijo de Dios también. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo es para todos los trabajados y cargados. Él no vino por los que estaban rebosando en el poder de Dios. Él vino por los pobres de espíritu. Sí, amén. Para que pudiésemos encontrar la paz en Él. Amén. Jesucristo nos llama a que le aceptemos y así poder aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Cuando un hombre acepta en su corazón a Cristo, puede descansar en Él, porque es una promesa de Dios. Amén. Es ahí donde el hombre empieza a sentir la paz de Dios en su vida. Cuando él llega al corazón del hombre y que nosotros le permitimos que Él haga morada en nosotros,
la carga es ligera. Mas sin embargo el hombre no ha podido escuchar el llamado espiritual, que es el que da paz y descanso para vuestras almas. Gloria a Amén. Dios. Cuando hay humildad en el corazón del hombre, puede encontrar la paz de su alma. Amén. Gracias, Señor. La humildad es una actitud genuina en el corazón del hombre. Si no hay esa actitud, no podríamos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Gloria al Señor. O sea, en el corazón del cristiano debe de brotar algo que no es natural del hombre, sino que proviene de Dios. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Y eso que va a brotar del hombre es humildad, es paz, es amor, porque proviene por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En cualquier momento, en cualquier tiempo ha habido gente como ellos que les hace falta conocimiento y quieren saber lo divino de Dios. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí estamos entendiendo cuál es el camino nuestro cuando tenemos la capacidad de humillarlos. Amén. Y cuál es el camino nuestro también cuando no tenemos capacidad de humillar la carne. Y cualquiera, dice, que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En Mateo 28, 1, 5. ¿Es eso lo que se le está haciendo difícil al cristiano? Humillarse, ser humilde de corazón. Jesucristo nos hace saber que todo aquel que busca el reino de Dios debe de ser transformado radicalmente, alejarse de toda impiedad y vivir en justicia y producir frutos de arrepentimiento. Cuando hablamos de producir frutos de arrepentimiento, Dios nos ha llamado a que nosotros tengamos la capacidad de arrepentirlos de corazón y poder mostrar ese arrepentimiento a otros para que ellos también busquen la manera de dar frutos. Porque no podemos ser cristianos impíos y transmitir algo bueno al ser humano. El cristiano debe de dar o producir frutos. Amén. Y esos frutos los conocerán los que ven que hay algo en esa persona, porque la naturaleza del hombre se forma en un estilo de vida que lo separa de Dios, para llevarlo a una muerte eterna. La conversión es la respuesta humana al don de la salvación de Dios, que es por gracia y el poder del Espíritu Santo que se recibe por fe en el corazón. Amén. Ahora, cuando usted recibe a Cristo en su corazón por fe,
ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en ese recibir del Espíritu Santo está recibiendo la salvación de su alma. Bendito. Pero no porque recibió el Espíritu Santo, eso es todo. Allí es donde va a comenzar a formarse humilde de corazón. Imitadores de un Cristo vivo. Amén. Cuando nosotros empezamos a dar frutos y a vivir como hijos de Dios, sabemos que no es por la naturaleza humana, sino proviene de alguien más. Amén. Proviene del Espíritu Santo, que es el que va a empezar a guiarnos, a hacerlos sentir que ya no somos del mundo. Dijo Pablo, ya no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo Amén. pecador. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración del fariseo. En el momento en el cual él se estaba dirigiendo de esa manera a Dios, Dios no lo estaba escuchando. Ni el ayuno ni la oración eran recibidas por Dios. Amén. Porque él lo que estaba ganando era condenación. ¿Quién se gozaba en esa oración? El enemigo. No podía gozarse en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que les digo que no todo el que dice que ora o ayuna está haciendo el bien. Amén. Porque puede orar equivocadamente o puede sacrificar su carne equivocadamente. Amén. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido por Amén. Dios. Amén. Ahora es esa la oración que recibió el Señor, porque había humildad en el corazón del hombre. Él no se puso a criticar ni a decir yo soy mejor, sino Señor, sé propicio a mí, pecador. Amén. Él estaba mostrándose ante Dios lo que él era, un pecador esperando la gracia de Dios, Amén. con un corazón diferente al del fariseo. El cristiano debe de tener sabiduría para hablar con Dios, Amén. porque la oración, muchos oyen que dice la oración tiene mucho poder. Amén. Y eso es una verdad, pero cuando esa oración sale de la boca de un santo Amén. o de un justo, no de cualquier pecador o mentiroso, Amén. porque la falsedad o la mentira no es escuchada por Dios. Amén. Amén. El fariseo creía que era muy justo cuando una persona se considera justa, piensa que se debe a su esfuerzo, pero la naturaleza pecaminosa dentro de sí mismo, por el contrario, el publicano estaba profundamente
consciente de su pecado, reconocía su culpabilidad y se dirigía a Dios en genuino arrepentimiento. ¿Qué estaba viendo Dios del publicano? El corazón, el arrepentimiento. No hay oración que llegue al Señor si no sale de un corazón arrepentido. Amén. Es eso lo que quiero que todos nosotros entendamos, que el arrepentimiento no es ahora me arrepentí, mañana no. Usted tiene que vivir arrepentido todos los días de su vida, entregado a Dios, obrando como justo hijo de Dios. Sí, amén. Aleluya. Y el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento a Dios, nos conlleva a perdón y misericordia. Todo hombre que se vuelve a Dios con arrepentimiento puede encontrar la paz de Dios, el milagro de Dios y todo lo que le pida a Dios. Amén. Aleluya. Verdadero es que el tal ha comprendido que para entrar al reino de Dios hay que ser humilde de corazón. Sí, amén. La humildad no es otra cosa sino ser obedientes a Dios, Amén. enseñarlos a ejercer el amor de Dios en nosotros. Porque ahora nosotros somos parte del amor de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que Dios derramó de su amor sobre todo el que ha creído en Él. Ahora, siendo parte del amor de Dios, tenemos que obrar como verdaderos hijos de Dios, con ese amor de Dios hacia los demás. Sí, amén. El Señor nos estaba enseñando de qué hacer para ser siervos de Dios. Ahora hay algo. Creyentes. ¿Ustedes creyentes? Sí, yo soy creyente. Creyentes, hay mucha gente creyendo en Dios, pero de los labios para afuera. Amén. Amén. ¿Qué es lo que busca Dios en el hombre? Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Ahora bien, el adorador en espíritu y en verdad no solo es un creyente más, es un discípulo del Señor. Amén. Discípulo quiere decir aquel que hace lo que el maestro le ha enseñado. Gloria a Dios. Es por eso que cuando hay enseñanzas bíblicas para encontrar el conocimiento de Dios, se le llama discipulado, porque es ahí donde usted se forma en un conocimiento y empieza a obedecer la obra del maestro, Amén. a vivir y a hacer lo que el maestro no hizo por nosotros. Gloria al Señor. Y es por eso que debemos de tener el conocimiento de que si no somos discípulos de Jesucristo, está en riesgo nuestra salvación. Amén. Aleluya. Creyentes, les he dicho, todo mundo cree que hay un Dios. Les digo que hasta los ateos dicen que no creen en Dios y algo les pasa y dicen, oh my God, es porque creen. En su interior saben que hay un Dios. Amén. Hipócritamente niegan a Dios, pero ellos saben que hay un Dios. Amén. Aleluya. Y todo aquel que dice que no cree en Dios, esa es su palabra. Oh my God. Saben que tenemos un Dios poderoso, simplemente en su dureza de corazón no lo aceptan en su corazón. Amén. Aleluya. Amén. Pero, como les digo, si ellos saben que hay un Dios, pero no creen. Ahora, si nosotros creemos, no solo somos creyentes. Aparte de creer, tenemos que ser discípulos del Señor. Para poder encontrar el conocimiento genuino, para poder dar pasos
santos hacia nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es vida. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la única que puede transformar la vida del ser humano. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero hay algo que el hombre no ha entendido ni puede entender. ¿Por qué no le dan deseo de leer las Escrituras? ¿O por qué hay tanta oposición en muchos lugares para que la palabra de Dios sea escuchada? Yo a alguien le estaba diciendo si en las familias, en los hogares, siquiera los padres tuvieran un momento 2 veces por semana de leerle la Biblia a sus hijos, el mundo fuera otro. Amén. Porque lo que transforma al hombre es la palabra de Dios. Amén. O sea, lleva a edificar o a crear hijos temerosos de Dios, Amén. que amen a Dios, que amen al prójimo, porque esa es la palabra de Dios. Pero no, el padre de estos tiempos esperan que los hijos sean los que determinen cómo vivir. Y ese es el problema más grande. Amén. Porque es el deber del padre edificar a sus hijos, mostrándoles la verdad de Dios. Sí, amén. Aquí en este país quitaron la oración de las escuelas. ¿Qué produjo eso? Más delincuencia, más cholos en las calles, más asesinos, más drogadictos. Porque el temor de Dios se ha ido apartando. Lo apartaron de las escuelas, lo que fue dañino, pero en las casas no lo han apartado. Simplemente el hombre no conoce qué hacer con su familia. No tiene el conocimiento cómo guiar a sus hijos. Simplemente quieren verlos preparados, prosperados, pero sin una base en lo que es la vida del ser humano. Amén. La vida del hombre es un fracaso desde que el hombre pecó. Sabemos que nos volvimos por el pecado corrupción, y aún así no entendemos qué hacer con nuestros hijos para que ellos no sigan en esa corrupción. Amén. La mayoría tenemos hijos, esposa e hijos, y no tenemos responsabilidad con ellos. Dios nos dio la capacidad y nos dejó la palabra de Dios para que nosotros nos formáramos en ella. Sí, Amén. amén. Ahora es deber de todos nosotros ayudar a esa juventud, Gloria a esos hijos, para que volvamos a tener una oportunidad más fuerte de buscar cuando seamos adultos el camino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, él tenía que dejar primero la enseñanza que lo había mandado el Padre. Gloria a Dios. Porque él sabía que había salido de su padre y que a él regresaría
el día que diera su vida por Sí, amén. nosotros. Amén. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. ¿Qué es lo que él estaba transmitiéndoles? No solo a ellos, sino que a todos nosotros. Que aún él siendo el maestro, tuvo la humildad de lavarle los pies Amén. a aquellos hombres que estaban reunidos. Sí, amén. Gloria a Dios. Ahora dígale a un pastor, a un profeta que le ponga las manos en los pies, no va a correr. Porque no hay amor para el prójimo. No saben qué es humildad. Ahora, ¿estarán siguiendo los pasos del Señor? No. No. ¿Saben cómo lo practicaran? Si les pagaran por hacerlo. Amén. Pero como no hay pago, no tiene la capacidad el hombre de humillarse. Entonces vino, dice, a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, si tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo haga, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, o le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amén. ¿Por qué el Señor le dice así, que si no se dejaba lavar no tomaría parte con él? Porque no había cambiado su corazón. Y una persona altiva no puede estar con el Señor. Amén. Él quiere corazones humildes, almas dispuestas al servicio de Dios. Sí, amén. Muchas veces se nos hace difícil, o muchos cuestionan la manera de que Pedro se comportaba con Jesucristo. Pero Dios nos ha mostrado que en la iglesia, como en los discípulos que él tenía, hay gente de diferentes maneras de pensar y de carácter. Amén. Y él era rebelde, pero el Señor sabía que con esa fortaleza de carácter que tenía, iba a servir un día para poder mostrar el poder de Dios por medio de él. Amén. Amén. El acto de siervo que tomó Jesucristo de lavar los pies a sus discípulos en la última noche de su vida terrenal, porque fue el día de la última cena del Señor. Amén. Lo hizo para darnos un ejemplo también, para prefigurar el sacrificio de sí mismo en la cruz Gloria a y Dios. para mostrar a los discípulos que llevarán una vida de siervos, porque lo que él hizo era un llamado a servir unos a otros en humildad, porque imitadores de Cristo somos. Ahora bien, el acto de Jesucristo no es para que digamos por qué el Señor o qué grande el amor de Dios solamente, sino para que nosotros entendamos que tenemos que ser humildes de corazón. Sí, amén. Queremos heredar el reino de los cielos, solo se hereda cuando hay corazones contritos y humillados a Dios. Amén. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Él está haciendo un llamado, y en la iglesia debe de haber humildad en cada uno de los hijos de Dios. Sí, amén.
enseñarlos a amarnos los unos a los otros. El llamado a que aprendamos a tener un corazón a la semejanza de Él, Amén. para que nuestra alma pueda descansar en Él. Porque está llamándonos a llevar todas nuestras cargas a Él. Amén. El Señor no va a recibir sus cargas para que usted regrese a cargarse más de pecados, ¿verdad? Sí, amén. Él está recibiendo esa carga para que usted descanse. ¿Y de qué manera va a descansar? Haciendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Jesucristo, conociendo el corazón del hombre, les dio el ejemplo, y todo aquel que no se vuelva como un niño no entrará en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Mas, sin embargo, está dando una oportunidad a todo hombre y mujer que quiera salvar su alma. Amén. Ahora tiene el conocimiento. ¿Qué quiere Dios para que heredemos el reino de los cielos? Es humillarnos como un niño. Amén. Nadie de nosotros debemos de tener pasado de pecado. No quiere decir que por eso se va a olvidar cuando era un niño, cuando hacía cosas buenas. Dios requiere que olvide el pecado, la maldad de su corazón. Amén. Miren ese niño que anda mi hermano, ese niño no tiene pasado, Gloria a ni Dios. tiene pecado. Amén. Son herederos los niños del reino de los cielos. Sí, amén. Ahora usted y yo, cuando dejamos al cuerpo viejo crucificado, descendimos una nueva criatura. Amén. Ahora usted y yo no debemos de tener pasado, no debemos de vivir en el recuerdo, en que así me trataron, así hice o así viví, y por eso ahora yo voy a vivir mal o hacer el mal. No, usted es llamado a vivir como una nueva criatura, Amén. haciendo el bien. Todo aquel que se humille será mayor en el reino, como también nos hace saber por la parábola en la oración del fariseo, que no fue escuchada, mas la del publicano fue justificado antes de llegar a su casa, porque el Señor había escuchado la oración. También nos enseña en el lavacro de pies. Con todo eso nos dice y enseña que Él es mayor, que Él es manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser mansos y humildes de corazón. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué tiene un hombre que no pueda tener un humilde que se sienta en una banca a escuchar el servicio? Para Dios todos somos iguales. Amén. Es por eso que en el caminar del Señor es un poco difícil entender las cosas que debemos de hacer, porque la misma naturaleza va llevando al hombre a sentirse superior a los demás, y eso es lo que debemos de erradicar, Amén. el sentirse superior o la altivez, porque para Dios todos somos iguales. Amén. En el poder de Dios o en el amor de Dios no hay nadie más grande que otro. Lo que sí hay son galardones, pero eso ya es trato de Dios con el hombre por el trabajo y desempeño o obediencia a Dios. Pero para Dios todos somos iguales. Amén. Y si nosotros podemos llegar a entender el propósito de salvar nuestra alma, debemos de hacer algo en esta vida para merecer el reino de los cielos. Amén. Ahora todos tenemos el conocimiento que hay que hacer para merecer el reino de los cielos.
Muchas veces o en muchas iglesias se forman líderes y ahí comienza el conflicto y a lastimarse las personas. Queremos que entender que Dios no dejó a unos más grandes que a otros. Para Él todos somos sus pequeñitos. Amén. Y si usted y yo estamos en ese camino de buscar el reino de los cielos, comencemos a humillarnos, a ser mansos y humildes de corazón, y el Señor le dará la salvación y vida eterna en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido que el poder de Dios se manifieste tocando la vida de cada uno de tus hijos. Señor, extiende esa mano de poder, Padre. Y sé tú el que sana, el que bendice, el que liberta. Porque aquí se mueve el poder de un Dios grande y poderoso. Así es. Todo aquel cansado, todo aquel que traía cargas, levante su mano y dígale: Señor, en tus manos pongo esta carga. El cansancio, la debilidad, todo aquello que lo está perturbando para poder gozarse con el Señor, póngalo en las manos de Dios. Amén. Él es grande y poderoso. Así es. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de Dios consuma esa carga, que el fuego de Dios ponga paz en esas almas, que el fuego de Dios, que el fuego sanador ponga salud en esos cuerpos carnales. En el nombre de Jesús, pido fuego de tu Santo Espíritu, Padre, y el poder de nuestro Dios sanará todo este cuerpo de Cristo, porque hemos creído que aquí no habrán enfermos, sino sanos, libres, como verdaderos hijos de Dios. Así sea. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación. En tus santas y poderosas manos he encomendado la iglesia, este cuerpo de Cristo. Amén. Bendice, Padre, esta congregación. Bendice nuestros hogares, nuestros empleos, nuestros hijos, nuestras familias. Eres grande y poderoso, Padre. Y yo en tu nombre declaro que el poder de Dios se manifestará en cada uno de sus hijos. Así te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.